Buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos hacen los alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Control y Automatización a participar en la Expo Control y Automatización Virtual 2020. Las empresas Voltran y WEC México les dan la más cordial bienvenida al webinar Centro de Control de Motores y Tableros de Control Industrial, que será impartido por el ingeniero Víctor Emanuel Pizaña Cosio, quien cuenta con la ingeniería eléctrica y es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diplomados en instalaciones eléctricas industriales por la ANSE y de diseño de CCM e ICP por UL México. Tiene experiencia como diseñador y especificador de producto en baja y media tensión. Así también se ha desempeñado como integrador de tableros y equipos eléctricos e ingeniero de producto en el Departamento de Ingeniería Automatización. Actualmente participa en el grupo de trabajo para el desarrollo de la NOM-003-C-2020 para asegurar el cumplimiento de los diferentes programas de certificación de productos en WEC México, como son Drivers, Controls and Panels, para su comercialización en el país, y se desempeña como analista de ventas en la empresa WEC México. Vamos a dar inicio al webinar Centro de Control de Motores y Tableros de Control Industrial. Por lo tanto, y para una mejor experiencia, les solicitamos a todos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Las preguntas serán resueltas al final de la presentación, aunque pueden irlas formulando en el chat, el cual estaremos atendiendo, y al finalizar el ingeniero Víctor dará respuesta a todas sus inquietudes. Bueno, el tema que hoy nos preside es centros de control de motores en baja tensión y tableros de control industrial, como ya lo habíamos mencionado y como todos sabemos. Y bueno, básicamente tenemos algunos objetivos para dar este tema, y estos objetivos son conocer las características eléctricas, mecánicas y las formas constructivas de los centros de control de motor y de los tableros de control industrial. También vamos a ver el marco normativo del diseño de los centros de control de motores y los tableros de control industrial. Uno de los objetivos también es conocer las diferencias entre los centros de control de motor respecto a los tableros de control industrial. Y finalmente, las aplicaciones de los centros de control de motor y qué aplicaciones pueden tener los tableros de control industrial. Y bueno, antes que arranquemos, me gustaría preguntar si alguien de ustedes, aquí de los presentes, sabe qué es un centro de control de motor, ¿no? ¿Qué diseños hay en la versatilidad de un centro de control de motor? ¿Qué tipos de controladores puede contener un centro de control de motor? ¿Qué tipo de arrancadores tiene? ¿Cómo está compuesto internamente un centro de control de motores? Y cuáles son las aplicaciones que se tienen cuando se habla de un centro de control de motores inteligentes. Propiamente tenemos una definición técnico-comercial, por así decirle, para definir un CCM. Y bueno, no es nada más que un método típicamente utilizado para la concentración de los dispositivos que controlan motores eléctricos. Esto tiene una estrecha relación con una instalación compacta pensada con un impacto menor económicamente hablando, ¿verdad? Entonces, un CCM está conformado por secciones verticales integradas por estructuras metálicas atornilladas entre sí, totalmente independientes, con un frente muerto, todo esto dentro de un mismo gabinete. Entiéndase por frente muerto aquella barrera que impide accesos a partes vivas o energizadas. Estas secciones verticales son quienes disponen las unidades controladoras, por definición de norma, y que coloquialmente conocemos como silletas o gavetas. Entonces, estas se alimentan por un juego de barras de cobre común para distribuir la energía a estas unidades controladoras o silletas. Se complementa también mediante un sistema de canalizaciones para distribuir los conductores de alimentación y los conductores de salida de fuerza y control hacia la carga, que comúnmente es un motor, ¿no? De ahí el nombre. En tema de normativa,
vamos a presentar que este centro de control de motores y la mayoría debe de cumplir con requisitos o estándares técnicos que lo presiden. Entonces, por ejemplo, en México tenemos la norma mexicana J353 y la norma UL 845. Para Canadá tenemos la norma C22.2 y el estándar es el número 254-05. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta norma de producto, específicamente de un centro de control de motores, ha sido desarrollada por 3 entidades normativas entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, se puede decir que esta norma es armonizada. Dicho de otra manera, es idéntica. Esta norma presenta el mismo contenido técnico, a excepción de diferencias técnicas nacionales, de acuerdo a los códigos y regulaciones gubernamentales, es decir, lo que indica la NOM o lo que indica el NFPA 70 de la NEC de Estados Unidos. Y bueno, anteriormente, si recuerdan, les mencionaba la definición técnico-comercial, por así decirlo, y la definición oficial de norma que define un CCM es un ensamble autosoportado de montaje en piso de una o más secciones verticales encerradas que generalmente tienen barras horizontales comunes conductoras de energía y que principalmente contienen unidades combinadas para el control de motores, o sea, las silletas, ¿no? Estas unidades generalmente se instalan una arriba de la otra en esta sección vertical. Normalmente contienen barras verticales conectadas entre barras horizontales para distribuir la energía. Entonces es un sistema común de distribución. La energía puede suministrarse a las unidades individuales mediante conexiones de barras, receptáculos o un alambrado adecuado. Esa es la definición de norma. Ahora bien, los fabricantes disponemos de una versatilidad de productos gracias a lo que indica esta norma. ¿A qué me refiero con esta diversidad de productos? ¿Qué son las unidades controladores o silletas que pueden contener? Bueno, pues pueden tener unidades a tensión plena reversibles o no reversibles, de varias velocidades, a tensión reducida con rebanado bipartido, arrancadores estrella delta o autotransformador. También pueden tener estado sólido, lo que se conoce como soft starters o variadores de frecuencia. También puede tener controladores programables, en fin, un sinfín de categorías, incluso tableros de alumbrado y distribución dentro de un CCM. Unidades de circuitos alimentadores, es decir, interruptores de caja moldeada, por ejemplo, que fungen como circuito alimentador. La versatilidad que puede tener una acometida de un CCM, pues puede ser desde zapatas principales, desconectador portafusible, seccionador de aislamiento e incluso interruptores. Y bueno, todo lo que puede contener dentro son transformadores de control, iluminación, ensambles de equipo especial y unidades combinadas de contactores. Aquí tenemos un ejemplo de un CCM, particularmente el CCM X02 de la marca Beck, diseñado en Beck, México, y cómo es plasmado a la realidad, ¿no? En la siguiente imagen, como pueden notar. A continuación vamos a presentar el diagrama de norma de lo que hablábamos. Es un diseño que está respaldado por la norma. Tenemos un equipo de ingeniería aquí que diseñó y ejecutó este centro de control de motores aquí en México. Entonces, en la parte inferior podemos notar la acometida, en este caso por interruptor automático. A continuación, una etapa de monitoreo, los sistemas de barras de cobre que hablábamos común para alimentar todo el sistema. Aquí hay una unidad controladora que es un arrancador a tensión plena no reversible y hasta abajo un alimentador. Entonces me regreso a la imagen anterior. Esto es la acometida. Estas son las unidades a tensión plena no reversibles y estos son los alimentadores, los feeders. Evidentemente, por falta de espacio, no colocamos todo el diagrama que aloja este CCM. Bueno, vamos a presentar el funcionamiento de los CCM. ¿Cómo es la manera en que trabaja un CCM? Bueno, particularmente nuestro modelo
y por definición de norma, reitero, está conectado directamente con un motor, cada unidad controladora o silleta o gaveta. Entonces, estos son accionamientos que operan de manera independiente, lo que hace más versátil su operación y facilita su control. Entonces, ¿cómo puede ser la forma de controlar una silleta? Pues mediante con botones tradicionales, botones iluminados de arranque, paro y restablecimiento, para efectuar manualmente o localmente el equipo en puerta, o se pudiera hacer de manera remota, según se requiera, ¿no? Entonces, depende de la naturaleza de la instalación y de lo que el usuario desee. Entonces, también podemos encontrar que dentro de estas silletas hay sistemas que permiten desactivar los motores en casos de emergencia. ¿Qué es esto? Pues un paro de emergencia, ¿no? Tenemos también características constructivas de los SMs que los diferencian respecto a tableros de control industrial u cualquier otro tablero, por ejemplo. Y bueno, en esta breve lista podemos encontrar que, como ya se había mencionado, hay una estructura metálica, los buses vertical y horizontal de distribución común, los compartimientos para las unidades funcionales, o silletas, o gavetas, o unidades controladoras, tienen un sinfín de nombres, y los dispositivos de control y protección para circuito, ¿no? Dispositivos para sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga o falla tierra, y las cubiertas externas que complementan un CCM. Aquí podemos observar con mayor detalle el interior del centro de control de motores, y nuevamente describe lo que es las estructuras metálicas talladas entre sí de técnico comercial, nuestros ductos de barras principales, ductos de barras verticales, compartimientos para las unidades o silletas o gavetas. Estas pueden ser fijas o extraíbles, ahorita vamos a ver por qué, y compartimientos para bornes y cables en donde el usuario tiene que llegar a conectar sus conductores de motor. Vamos a dar un poquito de los detalles de las barras horizontales. Como pueden ver en la parte superior del CCM, aquí hay una vista superior que lo representa. Entonces, nuestro modelo, el CCM X02, se suministra con barras principales estañadas como estándar y con una corriente de hasta 3200 amperes, ¿no? Y las barras verticales, por ejemplo, se ubican en la parte posterior de cada una de las columnas, o sea, en la parte de atrás, y con salidas de hasta 600 amperes. Estas se conectan mediante clips de fuerza o garras o lengüetas, reciben muchos nombres de acuerdo al fabricante. Es un sistema push-in, por decirle así, donde tú entras con tu silleta y energizas los bornes de conexión para el cliente. Entonces, para la configuración extraíble, en una silleta o gaveta extraíble, nuestro CCM cuenta con sistemas de seguridad, que es una parte que lo diferencia respecto a otras marcas u otros modelos, que cuenta con obturadores, que es una especie de guillotina automática, que cuando retiras la silleta, inmediatamente por gravedad cae esta guillotina o este obturador y evita contactos accidentales. Adicionalmente, pues por norma, más bien, tiene una barra de tierra horizontal y vertical en cobre para garantizar las corrientes de falla tierra, ¿no? Y de esta manera hacer un equipo y sistema más seguro. Vamos a ver también las características constructivas de las unidades, de las silletas. Entonces, tenemos como una de nuestras principales características la separación física entre las unidades, aunque están en un mismo gabinete, son totalmente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si deja de operar una de las silletas, el resto de ellas continúa por este tipo de sistemas de conexión pushing que tienen. Y bueno, como les decía, este modelo está pensado para la seguridad de los usuarios. Entonces, cuenta con el acceso frontal y simplemente con una posibilidad de colocar candados en la puerta de nuestras silletas.
un bloqueo vertical a través de la manopla rotativa que adicionalmente tiene la silleta, es la manopla de la Unicoa. En fin, es un diseño exclusivo de BEC que coloquialmente le conocemos como caracol y propiamente es un tornillo sin fin. Ahorita vamos a ver su operación, cómo nos brinda más seguridad respecto a otro tipo de silletas. Hay 3 posiciones de extracción que es insertada, prueba y extraída. Para la silleta extraída, prueba y extraída, son sistemas de seguridad. Y los obturadores automáticos que ya comentábamos hace rato. Adicional, tiene un sistema de protección para evitar colocar una silleta en otro compartimiento que no le corresponda. Aquí tenemos un análisis más detallado de nuestra silleta y los componentes de control que contiene. Estas silletas pueden ser suministradas hasta en 3 tamaños, pero mayormente todas tienen lo mismo, a diferencia que si fuera un arrancador de estado sólido, pues va a contener un HMI, ¿no? Una interfaz hombre-máquina para la operación del equipo que contenga. Entonces vamos a ver, tiene una palanca para extraer e insertar esta unidad, esta silleta. Como lo vieron en el video, es una herramienta para poder retirar e insertar la silleta al CCM. Tiene unos módulos plug-in para la conexión de control. A diferencia de otras marcas, nosotros utilizamos este plug-in procedimiento o arranque y para que mediante esta ayuda visual el usuario sepa en qué se encuentra, ¿no? La silleta. Adicional a esto, placas de identificación para saber qué botón es cuál y tornillos sin fin, como lo explicaba el número 5, o coloquialmente llamado caracol, que es un diseño exclusivo de BEC. Y finalmente un dispositivo mecánico de bloqueo contra caída accidental. Adicional a esto, el seguro, el número 7 que vemos aquí, este es el seguro de posición del módulo. Es lo que evita colocar la silleta en un cubículo que no le corresponde. Y nuestros clips de conexión, que les decía, que les llamamos clips, lengüetas o garras. Les digo, es un término de semántica en el argot eléctrico, pero popularmente se les conoce también como... Aquí está el sistema de extracción, el tornillo sin fin o el caracol. Y bueno, se realiza mediante... ¿qué manipula este tornillo sin fin? Manipula precisamente estos clips que vimos acá anterior. A los tornillos, este clip, el número 9 que ven aquí, se va moviendo de tal manera que esté energizando, desenergizando o por energizar al bus vertical del CCM. Este es un diseño exclusivo de BEC. ¿Y cuáles son las posiciones que podemos llegar a encontrar con los movimientos de este? Bueno, pues tenemos posición insertada, quiere decir que estos clips son los mismos clips que vimos en la imagen anterior, son los de fuerza. Cuando está insertada, pues está conectado el cableado de fuerza y el cableado de control. Es decir, la unidad está lista, está ok para operar y no va a permitir el cambio a posición de prueba, es decir, de I a T no se puede. Entonces tenemos que desconectar la manopla principal del interruptor de esa silleta, ¿verdad? Para la posición de prueba T, los clips de fuerza de alimentación se desconectan y el circuito de control sigue energizado. Entonces, en esta posición se pueden hacer pruebas para control y nada más, ¿no? Deshabilita la fuerza, pero podemos checar la operación de la lógica de la silleta. Y finalmente la posición extraída, mediante los clips de fuerza, reitero, o garras o lengüetas. Aquí está totalmente desconectada y de esta manera ya es posible retirar la unidad de la extracción. Es decir, estos aditamentos nos diferencian porque es nuevamente una de las operaciones seguras en nuestras silletas y en nuestros equipos. Bueno, tenemos también modelos fijos, unidades fijas, y bueno, estos son ensamblados en una placa de montaje fija en cada uno de los compartimientos y pueden ser suministrados hasta en 5 tamaños, de acuerdo con esta tabla. Tenemos modelos fijos desde 24, 30, 36 pulgadas
Y estos dos últimos, de 72 y 30, obedece a equipos robustos, mayormente de estado sólido, no se nos pueden llegar a pedir variadores de frecuencia, y ocupan el ancho del CCM, ¿no? Ocupa hasta 30 o incluso hasta 60 pulgadas. Ahora, retomando un poquito el tema de la norma UL 845, Motor Control Centers, el CCMX02 se clasifica como tipo 1 y quiere decir que son la agrupación de las silletas, unidades de alimentación y otros dispositivos eléctricos, y nosotros completamos el cable entre los componentes dentro de cada unidad, no siendo necesario el cableado entre unidades. Lo que les decía, es independiente, ¿no? Si falla una, no importa, el resto sigue. Y el tipo de alambrado usado en nuestro modelo es el tipo BT. Esto es una clasificación de la norma y básicamente quiere decir que los bornes de conexión, tanto de control y de fuerza, están adyacentes a la unidad funcional para que el cliente haga sus conexiones ahí, o el usuario. Y bueno, ¿cómo es que podemos decir que nuestro CCM tiene cumplimiento con la norma ULH 45? Bueno, aparte de que nosotros diseñamos bajo el estándar, uno de los requisitos mínimos que pide es que todos los componentes que contenga un CCM deben de cumplir con UL. Entonces, nuestro interruptor automático, que es el medio de desconexión y protecciones por cortocircuito y sobrecorriente, está diseñado y probado de acuerdo al estándar de Modeled Case Circuit Breakers, ¿no? O interruptores en caja moldeada, y es el UL 489, perdón. El controlador de motor, por ejemplo, en este caso, pues es un tensión plena, es un contactor magnético y tiene UL 508. Y finalmente el relevador de sobrecarga, igualmente que tiene certificación UL 508. Entonces, ya tiene el cumplimiento, hay que probarlo ahora bajo el estándar de CCMs. Aquí tenemos características técnicas, eléctricas, más detalladas de nuestro CCM. Como pueden ver, es para baja tensión, el título lo decía, 600 volts, con tensiones 480 volts, puede ser 220, tensiones de control de 120, frecuencia nominal de 60 Hz, y las capacidades de corrientes, que van desde 800 hasta 3200 amperes, y el bus vertical hasta 650. Los cobres pues son estañados, la barra de tierra es natural de 1 por 1/4 de pulgada. Las siglas SCR es Short Circuit Current Rating, o sea, capacidad nominal de cortocircuito, son 65 kiloamperes. Está probado a ese diseño. La clase 1 que ya habíamos visto hace rato, y la entrada y salida de conductores hacia carga es por abajo del centro de control de motores. Los tipos de arranques disponibles que ya manejamos como estándar son tensión plena reversible, arrancador suave y variador de frecuencia, tipo de alambrado B, y las señales que este incluye, como veíamos en las imágenes anteriores, en los botones de la silleta: arranque, paro, falla y confirmaciones de arranque. Botones iluminados, puede llegar hasta 6 botones, y otras características que pues habla de etiquetas, la silleta del centro. Las alturas estándar que tiene nuestro CCM es de 93 pulgadas, con una anchura de 30 y una profundidad de 25, una superficie de 72 pulgadas, es lo que tiene de espacio utilizable, digamos, cada sección. Es decir, pueden llegar a contener hasta 12 silletas de 6 pulgadas en una sola sección, ¿no? Silletas compactas. El grado de protección es tipo 1, que coloquialmente nosotros les llamamos NEMA 1, NEMA 3R, esas cosas. Nuevamente es cuestión de semántica, es tipo 1. El tipo de instalación es interior, con una pintura RAL 7035, ¿no? Es el acabado. Y como decía, las acometidas pueden ser interruptor principal o zapatas principales. Aquí hay unas imágenes para que ustedes puedan comprender mejor estos datos técnicos que vimos entre altura, ancho y profundidad, y los canales que distribuyen las barras verticales, las horizontales, y la zona de cableado del usuario. La otra versatilidad que tenemos en el centro de control de motores es el tipo inteligente.
Y pues nada, no es otra cosa más que aditamentos especiales como relevadores inteligentes. Tenemos un modelo de relevador de estados inteligente que utilizamos para que se adapte a las necesidades de comunicaciones industriales que el cliente llegara a presentar o el usuario. Entonces, nuestro CCM X02 inteligente se compone por arrancadores suaves, convertidores de frecuencia y la tensión plena con este relevador inteligente que les comentaba, el modelo SRW, que se instala en nuestras silletas controladores, y todos ellos pueden ser esclavos obedeciendo a un PLC, ¿no? Y este mismo PLC puede estar externo o como maestro instalado dentro del propio M. Esta arquitectura controla y monitoreará todas las unidades designadas como esclavos, y a su vez esta información se puede enviar a supervisión vía computadora, ¿no? Con los diferentes protocolos de comunicación que el usuario o la ingeniería de detalle haya propuesto. Tiene muchas ventajas el pensar en un CCM inteligente, y una de ellas es la industria 4.0, ¿no? Ahora es la comunicación de todos los equipos, y el CCM ahora está pensado para eso, ¿no? Para monitoreo, supervisión, control a distancia, confiar un proceso, bueno, y una versatilidad de comando a distancia, entre otras grandes ventajas que tiene utilizar un CCM inteligente, con las bondades propias que ya hace para los arranques. Nuestro relevador SRW01 inteligente tiene muchas ventajas frente a cualquier otro relevador de estado sólido. Entre ellos son las mediciones de corriente, la tensión de línea, la frecuencia del motor, checa los números de disparos, el número de tipo de falla, arranques, tiene contador de movimiento, tiene desequilibrio de corriente de fase, la corriente de falla tierra, incluso hasta factor de potencia y la potencia activa, reactiva y aparente, ¿no? Y hasta podemos utilizar sensores tipo PTC para monitorear el estado del motor. Y bueno, hasta acá hemos evaluado lo que es un CCM. Vamos a introducirnos para comprender la diferencia que tiene respecto a un tablero de control industrial. Aquí podemos ver una imagen de un tablero de control industrial típicamente utilizado y que se ha proyectado aquí en BEC México y fabricado y ya instalado en sitio. Y bueno, una definición que podemos tener igual como técnico comercial para un tablero de control industrial es que es un conjunto de una disposición sistemática y estándar de dos o más componentes. Ahí es cuando ustedes pueden llegar a identificar un tablero de control industrial rápidamente, ¿no? Si tiene más de dos componentes, es un tablero de control industrial. Y estos tienen otra versatilidad, que pueden ser controladores de motores, relevadores, desconectadores, interruptores automáticos, guardamotores, incluso PLCs y varios sistemas similares para el control de motores de un CCM, pero integrados a un TCI, a un tablero de control industrial. Al igual que el CCM, el tablero de control industrial tiene su normativa de producto, con la cual también nosotros diseñamos y estamos certificados incluso, pero a diferencia de la norma CCM, que es armonizada con Canadá, Estados Unidos y México, para el UL 508A, que es la norma de Industrial Control Panels, actualmente México no tiene armonización, ¿no? Sin embargo, nosotros como empresa socialmente responsable proyectamos y trabajamos con los estándares de seguridad que recomiendan los líderes. Entonces, una de las cosas que también nos aventaja a nosotros como diseñadores de tableros bajo UL 508A es que nosotros no creamos un potencial de instalación incorrecta, a diferencia de un tablerista o un integrador, ¿no? Hay personas que ahora pueden tener un taller y se dedican a armar tableros, pero no tienen la acreditación, ¿no? Esto incrementa inminentemente la posibilidad de riesgo de incendio o seguridad de la instalación en donde quede ese tablero. Entonces, en ese sentido, BEC México es su socio ideal para tableros certificados. La definición de norma de un tablero de control industrial no es más que otra cosa que dos o más componentes que tengan uno o más de los siguientes elementos. Miren,
Se diferencia porque tiene componentes de circuito de fuerza únicamente, como es el controlador de motor, relevador, seccionador con fusible o interruptores automáticos. O puede contener solamente componentes de control, como son botones pulsadores, luces de piloto, interruptores selectores, temporizadores, interruptores termomagnéticos, relevadores de control. Y la tercera, o puede ser una combinación entre componentes de circuito de control y de circuito de fuerza, que es el más típicamente que podemos encontrar en el mercado, ¿no? O en las instalaciones. Entonces, estos componentes tienen cableado y terminales asociados. Todo esto se monta dentro de un mismo envolvente o tablero. Entonces, el tablero de control industrial no incluye el equipo controlado, ¿no? Es evidente que pues, no va a estar adentro del tablero el motor. Bien, lo que sí es importante de esta norma es que establece los requisitos para diseñar un tablero de control, pero está asociado con el Código Eléctrico Nacional del país. En este caso, el National Electrical Code, NFPA 70, o el estándar canadiense, el CSA C22.1. Tiene límites de alcance hasta 600 volts en una temperatura no mayor a 40 grados. También cubre lo que es el envolvente. Cuando escuchamos hablar de los grados de protección y todo ese tipo de cosas, aquí en esta norma lo podemos ver. No cubre tableros para áreas clasificadas y estos no cubren tableros que contienen barreras de seguridad intrínseca ni para circuitos de áreas clasificadas, ¿no? Eso es en otra norma, creo que es la UL 691. Bueno, aquí podemos ver la imagen de un tablero de control industrial y qué es lo que puede contener, ¿no? El control combinado de motores, aquí podemos ver guardamotores contactores, muy seguramente van hacia cargas, relevadores de sobrecarga, desconectadores con fusibles, por aquí andan, interruptores automáticos, en este caso este diseño no tiene, temporizadores y controladores, el alambrado también es supervisado bajo esta norma, entre fuerza y control, las terminales hacia carga del motor y el envolvente. El envolvente también debe de cumplir con su norma de producto. Una de las cosas que definen más a un tablero de control industrial es que es muy estricto en el nivel de cortocircuito, a diferencia de un CCM, ¿no? Que se clasifica por la capacidad de cortocircuito en las barras. Aquí no, aquí se determina de acuerdo al circuito de fuerza. Ahorita vamos a ver por qué. Hay dos maneras para determinar un cortocircuito. Es mediante laboratorio, haciendo las pruebas listadas de acuerdo al estándar del producto, o el método de análisis, que son anexos en los estándares de la norma, en este caso el UL 508A, ¿no? Te dice las reglas como receta de cocina, qué es lo que debes de hacer para garantizar la capacidad de cortocircuito. Bueno, los dos tipos de circuito en un tablero de control, hablábamos de ello, ¿no? Circuito de fuerza y control es algo que ustedes como estudiantes están viendo ordinariamente casi siempre. Y bueno, el circuito de fuerza pues se puede formar de conductores y componentes de circuitos derivados o alimentadores que alimentan a cargas, ¿no? Pueden ser motores, alumbrado, calefacción, etcétera. Y circuitos de control. Este circuito es el que transporta las señales eléctricas que dirigen o conducen el buen funcionamiento del controlador del motor. Estas señales, pues obviamente no se transportan mediante el alimentador principal y está limitado a 15 amperes. Ahora, es muy importante también el papel que juega nuestro transformador en un tablero de control industrial, a diferencia del CCM. Hay dos clasificaciones, que puede ser de potencia o de control. El transformador de potencia es cuyo devanado secundario va a alimentar a cargas o una combinación de cargas y dispositivos que controlan y que operan a la tensión del secundario. Así podemos definir el uno de potencia. Y uno de control es cuyo secundario va a alimentar solamente los dispositivos de control, excluida cargas, ¿no? Ahora, hemos tenido casos. ¿Qué sucede si un cliente nos pide un transformador que alimente una carga fuera del tablero, pero que esté dentro del Industrial Control Panel o el tablero de control industrial? Se puede. Sin embargo, aquí vamos a considerar el nivel de cortocircuito que tenga estos elementos para definir el rango total, ¿verdad? El aguante total en cortocircuito del tablero. Porque las condiciones de falla que se lleguen a presentar en esa carga van a afectar al tablero. Aquí estamos viendo el diagrama S3773 de la norma y expresamente podemos ver el circuito de fuerza
los circuitos de control y cargas externas. Aquí hay una imagen de un tablero de control industrial que se fabrica aquí en BEC, México, y aquí podemos ver todo lo que es la tapa de fuerza, la tapa de control y más accesorios del circuito de control. Una de las diferencias en un tablero de control industrial es esto. Si se dan cuenta, es similar a una concentración de un CCM, sin embargo en un solo gabinete, ¿no? Y este es descentralizado, puede estar en el punto de la máquina que va a operar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, se comprende de circuito alimentador, que esta parte, todo esto es el circuito alimentador, y recuerden la norma, dispositivos o conductores. Entonces todo esto es el alimentador, y hay que ir a ver a la norma, a ver qué nos pide para poder proyectar adecuadamente esto. Y los circuitos derivados, compréndase por estos conductores, después del bloque de potencia, y estos circuitos derivados, ¿no? Que son interruptores en caja moldeada y contactores. Vamos a ver un ejemplo, el mismo ejemplo de la fotografía que veíamos hace rato, aquí está expresado ya en diagrama de diseño de ingeniería. Y la identificación, ¿no? O sea, nosotros vemos aquí el componente físico y aquí vemos el alambrado, ¿no? Para interpretarlo y aquí mismo encontrarnos con lo que dice la norma, ¿no? Y vamos cumpliendo. Aquí está el circuit breaker, que es el alimentador, y como este no tiene derivados, todo está en rojo, todo esto va a comprender al alimentador, que es el contactor, el regulador de sobrecarga, el bloque de distribución, el propio soft starter, y la carga, pues no, esto ya es otro tema, ¿no? Y los fusibles del primario. ¿Por qué están señalados aquí? Lo que comentaba más hace rato. El cortocircuito, estas son siglas en inglés, ya las habíamos mencionado, Short Circuit Current Rating, también se aplica al dispositivo de protección contra sobrecorriente, o sea, estos fusibles que protegen al transformador, ¿no? Aquí están las reglas. Y bueno, hay unas excepciones, ¿no? Si es una fuente de 24 volts, pues ya no se consideran para determinar el nivel de cortocircuito y más bien se considera como circuito de control. En resumen, los componentes de circuito alimentador, feeder en inglés, van a determinar la capacidad de cortocircuito en un tablero de control industrial, siempre. Entonces, cualquier dispositivo en el tablero que esté en una ruta de circuito que conduce una carga externa, como lo veíamos en el transformador, o cualquier dispositivo de protección contra sobrecorriente en el transformador del lado primario. El nivel de cortocircuito del tablero se determina en función de la clasificación de los componentes dentro del panel. ¿Qué clasificaciones? Ustedes cuando vean equipo suelto como el interruptor, el contactor, el regulador de sobrecarga, tienen un marcado de nivel de cortocircuito en kiloamperes. Hay que ver estos y como decían las reglas de la norma, ahí nos va a indicar paso por paso para determinar el cortocircuito. Finalmente vamos a hablar de las ventajas entre CCMs y tableros de control industrial. Entonces, un CCM tiene amplias ventajas, como al utilizar uno inteligente, por ejemplo, automatización del funcionamiento de los motores, ¿no? Mínimo costo de supervisión, capacidad de operación individual de los motores, que es una de las superventajas, efectivas medidas de seguridad, protección individual de los motores ante eventuales variaciones de energía o descargas, continuidad de operación, a pesar de que exista una falla, y la centralización del equipo, ¿no? Lo que hablábamos al principio, y facilita el mantenimiento y costo de la instalación. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar un tablero de control industrial? Es un sistema totalmente personalizado y customizado de acuerdo a la naturaleza de la instalación eléctrica industrial del usuario, ¿no? Lo que llegue un usuario con BEC México y nos diga, necesito esto, hacemos ese traje a la medida, de acuerdo a la norma, ¿no? Reitero, no somos tableristas, somos personas calificadas para el diseño de tableros. La automatización y control de procesos, esto siempre nos los piden mayormente con comunicación y con PLCs, y que tiene sinergia con otras normas y estándares nacionales, ¿no? La NEC de NFP 70, la NOM o el código canadiense. La comunicación industrial con diferentes protocolos de comunicación, también tiene efectivas medidas de seguridad, pues es diseñado bajo la UL 508A y es de manufactura nacional, ¿no? Y estamos certificados ante UL, por ejemplo. ¿Cómo solicitar un CCM o un TCI? Pues bueno, informaciones básicas, ¿no? Tensión de alimentación, de control, la potencia de las cargas, el tipo de la carga, el grado de protección del tablero, si es un tablero de control industrial, la corriente nominal de las cargas, el método de arranque esperado o el tipo de comunicación y dónde sería instalado este equipo. Como conclusión,
Los centros de control de motor son apropiados para la centralización, una única ubicación y de ahí la repartición hacia cargas. Supervisión y mantenimiento es fácil y se reduce, ¿no?, al utilizar un CCM. Es posible usar un CCM inteligente para adquisición de datos en tiempo real y tener el control y monitoreo de la instalación. Si se desea un mayor beneficio a menor costo, el uso de CCM pues es una buena opción. Y un tablero de control industrial es que típicamente es usado en una instalación eléctrica que requiera una customización, un traje a la medida. BEC México es su socio calificado en soluciones hechas a la medida, y los tableros de control industrial tienen una amplia versatilidad para sistemas de diferentes protocolos de comunicación. Los tableros de control industrial y CCMs diseñados aquí en BEC México tienen una cadena con un valor agregado al producto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos certificados tanto para UL, CCM y tablero de control industrial para el diseño de tableros, por lo que no duden en contactarnos para el diseño y fabricación de este tipo de soluciones. Aquí una imagen de nuestras instalaciones. Para quien no conoce, estamos ubicados en Huehuetoca, Estado de México, conformado por 4 naves, y nuestra planta, nuestro parque fabril de tableros se ubica en Tula. Aquí es donde fabricamos nuestros tableros y otro tipo de sistemas o proyectos que nos solicitan. Les reitero mi nombre, soy Víctor Emanuel Pizaña, de Ventas Automatización. Aquí están mis datos, mi número telefónico. Si hay alguna duda, estamos a sus órdenes. Y pues no me queda nada más que darles las gracias. Agradecemos su participación, deseando que este webinar sea de mucho provecho en su vida profesional y laboral.